Bienvenidos a mi canal Matemáticas para Ingeniería y algo más. Soy Luis Villamizar. En muchos sistemas e ingeniería y áreas afines, estos están alimentados por funciones periódicas. Algunas veces, para resolverlos, usamos la transformada de Laplace. En este video se muestra cómo calcular la transformada de Laplace de una función periódica. Recordemos que una función real de variable real no constante f de t, definida para t mayor o igual que 0, es una función periódica si existe un número fijo t mayor que 0, tal que f de t es igual a f evaluado en t más t, igual a f evaluado en t más 2t, igual a f evaluado en t más n por t, y así sucesivamente, para n perteneciente a los enteros positivos. El valor mínimo de t que cumple con esta condición se le llama el período de la función periódica. La figura muestra la representación geométrica de una función periódica. Si tomamos un valor de t cualquiera y le sumamos el valor de este período, la función reproduce su valor. Nuestro propósito aquí es definir y calcular la transformada de Laplace de una función periódica. Así que el teorema número 1 habla sobre la transformada de Laplace de una función periódica y dice textualmente: sea f de t una función periódica seccionalmente continua para t mayor o igual que 0 y cuyo período es d. Entonces, su transformada de Laplace, f de s, existe para real de s mayor de 0 y viene dado por f de s igual a 1 sobre 1 menos e a la menos s por t por la integral entre 0 y t de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. Para demostrar este teorema, recordemos que por definición de transformada de Laplace, la transformada de Laplace de una función f de t viene dada por la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. Si f de t es una función periódica, para aplicar directamente la definición de transformada de Laplace, tenemos que definir infinitas integrales, comenzando entre 0 y t la función f de t, entre t y 2t la función evaluada en t menos t, y así sucesivamente. La transformada de Laplace de esta función periódica y seccionalmente continua la podemos escribir entonces por medio de esta suma infinita de integrales. Y esto va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la integral entre n por t y n más 1 por t de e a la menos s por t por f evaluado en t menos n por t diferencial de t. Si hacemos los cambios, t igual a u en la primera integral, t menos t igual a u en la segunda integral, t menos 2t igual a u en la tercera integral, y así sucesivamente, al sustituir estos cambios, la transformada de Laplace nos queda dada por esta suma infinita de integrales. Obsérvese que todos los límites de integración de estas integrales están entre 0 y t al realizar los cambios. Además, e a la menos s por t es independiente de la variable de integración en todas las integrales, así que la podemos sacar como factor común. Y en esta suma infinita de integrales es factor común la integral entre 0 y t de e a la menos s por u por f evaluado en u diferencial de u. Así que esto lo podemos escribir como esta suma infinita de términos por la integral entre 0 y t de e a la menos s por u por f evaluado en u diferencial de u. Esta suma infinita de términos corresponde a la serie geométrica de razón e a la menos s por t, la cual converge para módulo de e a la menos s por t menor que 1, y su suma viene dada por 1 sobre 1 menos e a la menos s por t. Sustituyendo sobre la definición de la transformada de Laplace, nos queda entonces que esta va a ser igual a 1 sobre 1 menos e a la menos s por t por la integral entre 0 y t de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. La ventaja de este teorema está en el hecho de que podemos calcular la transformada de Laplace de una función periódica sin necesidad de una evaluación explícita de la integral impropia que la define.
La aplicación de este teorema para calcular la transformada de Laplace de una función periódica nos dice que debemos integrar en un periodo e a la menos s por t por f de t diferencial de t y luego multiplicar por este término. En el ejemplo 1 se nos pide determinar la transformada de Laplace de la función periódica f de t definida como 1 para t mayor de 0 y menor que pi y menos 1 para t mayor que pi y menor que 2pi, con f de t igual a f evaluado en t más 2pi. Esta expresión nos indica que la función es periódica y el valor de 2pi corresponde a su periodo. La figura muestra la clásica onda cuadrada al cual le vamos a calcular su transformada de Laplace. La transformada de Laplace de la función cuadrada con t igual 2pi la obtenemos aplicando el teorema de la transformada de Laplace para funciones periódicas. Es decir, debemos sustituir el valor de t en esta expresión e integrar e a la menos s por t por f de t diferencial de t en un periodo. Así que la transformada de Laplace nos va a quedar dada por esta expresión. Obsérvese que aquí hemos sustituido el valor de t igual 2pi y dado que f de t en un periodo es seccionalmente continua, entonces para calcular esta integral debemos seccionarla en dos integrales. Una entre 0 y pi, donde el valor de f vale 1, y otra entre pi y 2pi, donde el valor de f vale menos 1. Lo que queda es integrar, sustituir y simplificar. Si queremos aún más refinar este resultado, multiplicando numerador y denominador por e a la s por pi sobre 2, llegamos finalmente que la transformada de Laplace de la función periódica cuadrada con t igual 2pi va a ser igual a 1 entre s por la tangente hiperbólica de pi por s dividido entre 2. Podemos simplificar el cálculo de esta integral, dado que esta define la transformada de Laplace de f de t multiplicada por una ventana de longitud t definida a partir de función escalón unitario. Si quieres saber más sobre las funciones escalón unitario y la definición de ventanas en el cálculo de transformadas de Laplace, te invito en este canal a ver el video sobre la función de Heaviside o escalón unitario. Para el ejemplo, la onda cuadrada multiplicada por una ventana de longitud 2pi la podemos escribir como la ventana entre 0 y pi multiplicada por 1 más la ventana entre pi y 2pi multiplicada por menos 1. Y esto al simplificarlo nos queda como mu de t menos 2 por mu de t menos pi más mu de t menos 2pi. Por tanto, el valor de la integral en un periodo de e a la menos s por t por la función cuadrada diferencial de t lo podemos calcular como la transformada de Laplace de la expresión que acabamos de obtener, es decir, de la función cuadrada multiplicada por una ventana entre 0 y 2pi. Al aplicar transformada de Laplace, obtenemos el valor entonces de esta integral de una manera más simple. En el ejemplo 2 se nos pide determinar la transformada de Laplace de la función periódica f de t de periodo 2pi, definida como seno de t entre 0 y pi y 0 entre pi y 2pi. La figura muestra la representación geométrica de la función periódica. La transformada de Laplace de la función periódica la podemos obtener entonces aplicando el teorema de la transformada de Laplace para funciones periódicas. Así que con t igual 2pi, la transformada de Laplace de la función f de t viene dada por esta expresión. Aquí hemos sustituido el valor de t igual 2pi y debemos integrar e a la menos s por t por f de t diferencial de t en un periodo, es decir, entre 0 y 2pi. Dado que f de t en un periodo es seccionalmente continua, tenemos que seccionar esta integral en dos integrales. La primera entre 0 y pi, donde el valor de la función es seno de t, y la segunda entre pi y 2pi, donde el valor de la función es 0. Dado que esta integral es 0, la transformada de Laplace de f de t nos queda como 1 sobre 1 menos e a la menos 2pi por s, por la integral entre 0 y pi de e a la menos s por t por el seno de t diferencial de t. El valor de esta integral lo obtenemos mediante la transformada de Laplace de la función seno de t multiplicada por la ventana definida a partir de funciones escalones unitarios entre 0 y pi. Por la linealidad de la transformada de Laplace, esto va a ser igual
a la transformada del seno de t menos la transformada del seno de t por mu de t menos pi. Mediante esta propiedad de la transformada de Laplace, la transformada del seno de t por mu de t menos pi es igual a e a la menos pi por s por la transformada del seno evaluado en t más pi. El seno evaluado en t más pi es el menos seno de t, así que nos cambia de signo aquí, y lo que nos queda es sustituir el valor de la transformada del seno de t en ambos sumando. Así que la transformada de Laplace de la función periódica va a ser igual a 1 sobre 1 menos e a la menos 2 pi por s por el valor de esta integral que hemos obtenido mediante el uso de la transformada de Laplace y funciones escalones unitarios. En el ejemplo 3 se nos da una función periódica de periodo igual a 4, definida como 1 para t entre 0 y 2 y t menos 2 para t entre 2 y 4. Se nos pide representarla geométricamente y luego calcular su transformada de Laplace. La figura muestra la representación geométrica de esta función en un periodo, es decir, en el intervalo 0,4. Si queremos representar geométricamente esta función para otros valores de t, por ser una función periódica tenemos que ir sumándole periodos. Así que entre 4 y 8 tenemos la representación geométrica de la función y así sucesivamente para otros valores de t. Para esta función les dejo la siguiente pregunta en el aire. ¿Cuál sería la imagen de esta función cuando el valor de t toma el valor de 3245? Utilizando nuevamente la expresión que nos permite calcular la transformada de Laplace de una función periódica, con t igual a 4, la transformada de esta función nos va a quedar como 1 sobre 1 menos e a la menos 4 por s. Aquí hemos sustituido el valor de t por la integral en un periodo, es decir, entre 0 y 4, de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. Siendo f de t una función seccionalmente continua entre 0 y 4, para calcular esta integral debemos seccionarla en dos integrales. Una entre 0 y 2, donde el valor de la función es igual a 1, y la otra entre 2 y 4, donde f de t vale t menos 2. Esta integral podemos simplificar su cálculo aplicando transformada de Laplace a la función f de t multiplicada por la ventana definida por funciones escalones unitarios entre 0 y 4. Dado que f es una función seccionalmente continua entre 0 y 4, y aplicando la linealidad de la transformada de Laplace, nos va a quedar que esto va a ser igual a la transformada de Laplace de 1 multiplicada por la ventana definida por funciones escalones unitarios entre 0 y 2, más la transformada de Laplace de t menos 2 multiplicada por la ventana definida por funciones escalones unitarios entre 2 y 4. Agrupamos términos semejantes y simplificamos. Al aplicar transformada de Laplace a cada término, nos queda que la transformada de Laplace de mu de t es igual a 1 entre s. La transformada de Laplace de t menos 3 por mu de t menos 2 es igual a e a la menos 2s que multiplica a 1 sobre s cuadrado menos 1 entre s. La transformada de Laplace de t menos 2 por mu de t menos 4 es igual a e a la menos 4s que multiplica a 1 sobre s cuadrado más 2 entre s. Como les indiqué anteriormente, si se quiere profundizar más sobre la transformada de Laplace de una función multiplicada por una función escalón unitario, les invito a ver en este canal el video sobre funciones escalón unitario. Así que la integral pedida y definida por medio de esta transformada de Laplace nos queda dada por esta expresión. Por tanto, la transformada de Laplace de la función periódica va a ser igual a la expresión obtenida multiplicada por 1 sobre 1 menos e a la menos 4s. Con respecto a la pregunta dejada en el aire, esto es cuál es la imagen de f en 3245, nos preguntamos cuántos periodos hay en 3245. Para saberlo, dividimos 3245 entre 4, que corresponde a la longitud del periodo, y esto nos da 811.25. Si tomamos el valor entero de esta división, esto es 811, y lo multiplicamos por 4, esto nos da el comienzo de un nuevo periodo que contiene el valor de 3245, tal y como se muestra en la figura.
Aquí comienza un nuevo periodo en el valor 3244 y como él tiene longitud 4, termina en 3248. Por tanto, la imagen de F en 3245 corresponde al valor de 1. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal y dame un me gusta. Hasta la próxima.